Ok, ok. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes para la gente que no está acá en la Argentina. Entramos en la tercera clase de géneros literarios. Gracias por estar presente, gracias por participar. Un gran saludo para todos nuestros hermanos paraguayos, mexicanos. Dustin de, espérate, yo lo tengo anotado, de Caracas, Venezuela. Roberto de Córdoba. Así que bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Y les voy a recordar un poquito que este curso, se me perdió lo que tenía que hablar. Acá está, ¿no? Sí. Este curso que está dando el profesor está eh, basado, es un introductorio que se aplica a las Sagradas Escrituras. Hay otros, lógicamente, otros cursos que lo complementan a los estudios bíblicos. Lo importante es la comprensión del texto, que es lo que nos está enriqueciendo el profesor con su clase. Y tener como unas coordenadas, unos puntos cardinales para ubicarnos dónde, en qué terreno estamos pisando y qué lindo que es conocer todo esto. Porque muchas veces podemos haberlos estudiado a los géneros literarios, muchas veces. Pero a veces no lo tenemos muy en claro el texto y está bueno lo que es definir en qué texto está escrito, época, quién fue el que lo escribió y bueno, y en qué época y para quién está dirigido, sobre todo. Así que bueno, buenas noches a todos. Gilberto, Buenas te noches. concedo adelante. Muchas gracias, Mónica. Qué gusto de verles nuevamente. Hemos avanzado. Ciertamente, este curso consta de 4 sesiones. Hoy es la número 3, entonces ya llevamos un buen recorrido. La próxima sesión, que será la última, la próxima semana, eh, vamos a les voy a dar así como que unas citas bíblicas y vamos a tratar de identificar a cuál género literario pertenece. Eh, unas las tengo ya aquí presentes, pero otras, con lo que vamos a ver hoy, se van a incrementar, ¿no? Entonces, para no dar más vueltas al asunto, vamos a empezar, voy a empezar a compartir para para que pueda yo, para que podamos ir viendo algunos puntos de de esta sesión. En esta sesión vamos a ver otros géneros literarios y vamos a ver algún contexto. Entonces voy a meter dos situaciones en las que me va a dar la pauta para saber ubicar el contexto del género literario, ¿no? Eh, Ciertamente, ahorita explico cómo se hizo tradicionalmente un énfasis, pero hoy en día tenemos otros campos que nos ayudan a ir comprendiendo la acción de los géneros literarios. Entonces, aquí veremos en en esta tercera sesión lo que se llama los géneros literarios y su contexto. Hemos dicho que el género literario es una estructura o esquema con la cual se transmite un mensaje en un lugar y en un momento determinado. Es decir, esto nos obedece a un sentido histórico. ¿Por qué? Porque sucede en un lugar y un momento determinado de una cultura concreta. Pues bien, a esto normalmente le conocemos como el contexto. Normalmente hablamos de contexto, pero hoy en día se dice, bueno, para hablar de contexto también hay diferentes tipos de contexto.
Entonces vamos a hacer la distinción básicamente de dos. Lo que es un contexto histórico. Esto que se está relatando, que se está diciendo, ¿en qué contexto está? Y entonces aquí tenemos que ver, espérame, ¿me hablas del contexto histórico? Y entonces, pues según la tradición, según la cultura, voy a poner un ejemplo sencillo. Este, cuando dice la parábola que un hombre tira la semilla en todo el campo y que la semilla cae en tierra buena, entre piedras, entre espinas, etcétera. Entonces tú dices, ¿en qué contexto está eso? El contexto histórico. ¿A qué me está remitiendo? ¿Cómo era la manera en que se sembraba? En el siglo primero, en la época de Jesús, así era justamente como se hacía la siembra. Se tiraba la semilla por todos lados y luego se pasaba el arado, ¿no? Primero era tirar semillas y luego pasar el arado. Y entonces, muchas veces, al revolverse la tierra, algunas quedaban justamente expuestas al aire libre, otras se revolvían, quedaban en tierra buena, otros quedaban entre las plantas, entre las espinas, ciertamente. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Primero era tirar la semilla y después pasar el arado. Hoy en día no lo entendemos porque nuestro contexto histórico es primero se prepara la tierra y luego ya se esparce la semilla. Entonces, cuando hablamos de un contexto histórico, nos estamos refiriendo cómo era en aquella época. Ahora bien, cuando hablamos de un contexto literario, es qué me dice antes, qué me dice después. Eh, por ejemplo, cuando una persona agarra y dice, Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Sí, yo lo leí en la Biblia que dice Dios no existe. Lee qué dice antes. El necio dice, Dios no existe. Entonces, con entender el contexto es ver qué se está tratando antes o qué se está tratando después. Y entonces ese sería un contexto literario. ¿Por qué nos determina estos puntos? Yo lo expongo de esta manera, defino, por contexto histórico entendemos el tiempo en el cual se ubica la redacción del texto y que se identifica por sus características. Por el contexto literario estamos entendiendo la ubicación del texto, es decir, qué dice antes, qué dice después, para descubrir el sentido del texto. Es como las mismas películas. Cuando nosotros vemos una escena, y si la aislamos de todo, no tiene sentido, pero si vamos viendo la trama de lo que va diciendo, cómo se va desenvolviendo, nos cae el 20 de muchas cosas. Ahora entiendo por qué se dio esto, esto y esto, ¿no? Y la consecuencia también que se puede tramar en el texto mismo. Bueno, por eso hacía esta distinción, porque normalmente hablamos de contexto así, de manera indistinta, y no nos damos cuenta si estamos hablando de un contexto histórico o estamos hablando de un contexto literario. Bien, ahora bien, quiero ver este ejemplo con ustedes, que se le conoce como género literario de anunciación. Un género literario de anunciación va a tener estos cuatro elementos. Aparición de un ser celeste, primer punto. Anuncio del nacimiento de un hijo, segundo punto. Imposición del nombre, tercer punto. Y revelación de su futuro, cuarto punto. Estos cuatro elementos los tiene en un texto conocido como género literario de anunciación. Ahora, ahí viene la tarea. Nosotros mandamos unas citas bíblicas de Lucas 1, 26, 38 y Génesis 17 perdón, Génesis sí, capítulo 17, versículo del 15 al 19. Entonces, ahorita vamos justamente a leer estas dos citas bíblicas y vamos a identificar si se cumplen
esos datos. Eh, Me regreso, ya tienen las citas bíblicas porque se les mandó. Si lo leyeron, ya lo tienen más trabajadito eh, sobre qué vamos a ir descubriendo. Sí, perdón. Escuché que alguien habló, pero. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar por Génesis, que se me hace que es más fácil el texto de Génesis. Génesis 17, del 15 al 19. Entonces, si me ayudan o alguien lo quiere leer, lo leemos. Voy a poner la imagen anterior. También dijo Dios, Sí, sí, adelante. Sí, también dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y le daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los 100 años? Y Sara a los 90 podrá dar luz. Entonces Abraham dijo a Dios, basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará un hijo a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y que su descendencia como una y con su descendencia como una alianza eterna. sí, adelante. ¿Ahí termina? 19. Ok. Bien. Este, bueno, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en este texto? Hay la aparición de un ser celeste. Puede ser el ángel de Yahvé, puede ser Yahvé mismo, puede ser cualquier otro ángel. En este caso, se nos presenta esta aparición y le anuncia a Abraham el nacimiento de un hijo. Entonces, quiere decir que se cumple la primera, la aparición de un ser celeste en el cual hay un diálogo. Segundo momento, le anuncia el nacimiento de un hijo en el cual les causa sorpresa, ¿no? Tercer momento, le justamente le da un nombre, le dice que le va a poner el nombre de Isaac. Y por último, la revelación acerca de este hijo que va a ser suyo y el de su posteridad, ¿no? Está hablando sobre la descendencia que va a ser abundante según la voluntad divina. Si nos damos cuenta, este relato de aparición se cumplen los elementos, queda muy bien, creo que no hay ninguna duda. Ahora, vámonos ahora sí al texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Si alguien gusta leerlo, puede leerlo y lo vamos comentando. Voy yo, Sí, adelante. dale. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por ser el niño, por eso, perdón, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y a la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. Sí, no, mucho bien. Si nos damos, se cumplen los elementos igual, hay, pero ya se le dan otros detallitos más. Nos dice el tiempo de la aparición y el nombre del personaje que se aparece. Nos dice que es el ángel Gabriel. Se aparece y nos da también el nombre de la persona a quien se aparece. Se aparece a María. Nos da otros detalles de María. Estaba desposada con José y que se encontraba en un lugar justamente con este José. Ahora, tenemos el dato de la aparición. Luego, es bastante detallado porque tenemos del versículo 26 hasta el versículo 30 que nos tenemos todos estos elementos de la aparición de este ser celeste. Luego, en el versículo 31, ahí se conjunta lo que es el anuncio del nacimiento del niño, que le dice que va a concebir y dar a luz a un hijo, le está anunciando. Y en el mismo versículo 31 nos dice que le va a poner el nombre de Jesús. Y a partir del versículo 32 ya nos da la revelación del futuro. A grande le llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por, por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces, nos dio todos estos elementos. Y el relato sigue porque aquí vamos a descubrir que a partir del versículo 34 hay otros elementos que lo vamos a descubrir con el otro género literario. Entonces, creo que aquí queda muy claro lo que es el género literario de anunciación. Ahora, veamos uno más. El género literario conocido como vocación. ¿Cuáles son los elementos de este género literario? Uno, Dios hace su llamada. Dos, el llamado expresa sus dudas. Tres, Dios las disipa con una aclaración. Y cuatro, Dios avala su aclaración mediante una señal. Ahora veamos dos citas sobre este género literario que está en Éxodo capítulo 3 versículo del 10 al 12 y Jeremías capítulo 1 versículo del 4 al 10. Vamos a buscar esos textos
nos regresamos, le voy a presentar otra vez, leyendo, identificando. Y alguien puede hacer el favor, puede ir leyendo. Éxodo 3, 10 al 12 y Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Éxodo 3, yo lo tengo. Sí, Ahora ve, adelante. ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Palabra del Señor. Bueno, entonces, vean, identifiquemos. Dios hace la llamada a Moisés y Moisés expresa sus dudas. ¿Quién es él para que pueda tener esta labor, ¿no? No se siente capaz de ello. Disipa esa duda con una aclaración diciendo, yo estoy contigo. Y luego avala la aclaración mediante una señal que termina diciendo que cuando esto se realice y suceda de esta presencia divina que le acompaña a Moisés, dice, lo verás en una montaña, ¿no? Serás testigo de esto. Entonces, si nos damos cuenta, estos cuatro elementos otra vez se van cumpliendo. Pasamos a Jeremías. Jeremías, capítulo, versículo 4 al 10. ¿Qué capítulo, Gilberto? Eh, cap- capítulo 1, aquí lo tengo, mira, capítulo 1, 4 al 10 versículo del 4 al 10. de Sí, Jeremías. me pasa aquí. Ajá. Sí, Roberto. 4, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, ya te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Y después sigue, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Ok, muy bien. Sí, Roberto. Ok, entonces, Dios hace su llamada y dice que lo conocía desde el seno materno. Se cumple la primera parte. La segunda, el llamado expresa sus dudas. Dice que, el, que él es joven, que no sabe hablar,
disipa sus dudas diciendo que no se preocupe porque Él pondrá sus palabras en su boca y Dios mismo avala mediante una señal. ¿Cuál señal fue? A ver, alguien que me diga qué señal fue. Mm, Desde, No, a ver, el 10. no encontraron la señal. De tocar la boca. Ándale. Ujú. Ok, muy bien. Yo pongo mis palabras en tu boca, yo establezco en este día Ujú. sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y Ah, derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Es otra versión, ahí pero, está. pero Sí, sí, sí. Justamente esta es la señal, plantar y derribar. Que todas esas acciones de transformación son las acciones de Dios. Entonces, esa es la señal. ¿Por qué? Porque cuando hay esa transformación, es precisamente porque aquí está la señal de Dios. No es la voluntad del hombre que hace la transformación, es justamente el poder de Dios. Entonces, esto entendemos aquí el relato de vocación. Ahora, quería hacer este énfasis por lo siguiente. Nos quedamos en la aparición de la Virgen, del ángel a la Virgen, nos quedamos en el versículo 32 cuando se dieron los elementos de anunciación, pero la aparición de la Virgen también tiene esta combinación, porque la primera parte son el género de aparición y la segunda parte es el género de vocación. Eh, Cuando el ángel le dice de que este niño va a ser grande, le va a poner por nombre Jesús y que va a ser grande y todo esto, luego viene esto se podría decir que ese es todo enrollaría o englobaría el aspecto de la llamada. Y entonces viene la pregunta, que sería el segundo aspecto. El llamado expresa sus dudas, ¿no? ¿Cómo será posible esto si no conozco varón? Y disipa esa aclaración porque la sombra del Altísimo te cubrirá. Y pone una señal, y la señal es la prima, que ya está en su sexto mes. Ah, qué interesante. Entonces, el relato que tenemos de la anunciación de la Virgen María, hay una fusión de dos géneros literarios, el género literario de aparición y el género literario de vocación. Y qué belleza este texto nos presenta esta riqueza, ¿no? Bueno, hasta aquí. Con lo que hemos visto, eh, ¿hay alguna duda o algún comentario? Porque ahorita le voy a dar una vuelta de 180 grados al tema. Por eso quería ver Con- si tiene alguna duda. Yo creo que con estos cuatro aspectos que el de la anunciación y de la vocación, tal vez nos sirva ya como referencia para poder identificar. Ujú. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí, ciertamente, ¿no? Otro, pero mi pregunta es, si ha quedado comprendido o si hay alguna duda, ¿no? no, está bien para mí. ¿Qué te pasó, Mónica? Mm, No, 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 para mí Se, está bien, para mí se- es entendible. mm, muy bien, gracias, Mónica. Sí, nos No, de sorprende nada. algunas cosas, sí, no deja de sorprendernos la palabra de Dios. Bien, ahora, quiero pasar a otro dato que
que me va a servir de puente para ver un contexto concreto. Entonces, esto es un texto muy sencillo, eh, que hacemos una comparación de los evangelios sinópticos. En estos evangelios sinópticos, eh, yo creo que esto, para no extenderme, esto lo podríamos dejar de tarea para identificar las imágenes y semejanzas. Es el conocido episodio de la suegra de Simón. Tenemos el texto de Marcos 1, 29-31. Tenemos el texto de Mateo, capítulo 8, del 14 al 15, y tenemos el texto de Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 39. ¿Qué tenemos aquí? Una serie de preguntas para identificar en cada texto cómo lo presenta Marcos, cómo lo presenta Mateo, cómo lo presenta Lucas. ¿De dónde viene Jesús? Antes de llegar a la casa, ¿de dónde venía Jesús? ¿Qué nos dice Marcos? ¿Qué nos dice Mateo? ¿Y qué nos dice Lucas? Luego, ¿Jesús va solo o va acompañado? Yo les voy a dar un tip cuando leamos este texto. Fíjense en los verbos, si habla en singular o si habla en plural. Si Jesús va solo o va acompañado, lo va a decir en el verbo, según Mateo o según Marcos o según Lucas. ¿De quién era la casa? ¿Se va a hacer alusión a la casa? Sí. Y entonces, según lo que está diciendo el texto, ¿qué me dice Marcos? ¿Qué me dice Mateo? ¿Y qué me dice Lucas? ¿La suegra estaba sola o estaba acompañada? Lo va a decir de una manera Marcos, de otra manera Mateo y de otra manera Lucas. ¿Cómo curó Jesús a la suegra de Pedro? ¿Cómo la curó? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? Después de que fue curada la suegra, ¿qué hizo ella? Y otra vez le pongo el tip, ¿no? Visualizar. La acción, ¿no? La acción dice que es singular o está en plural. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? ¿Y qué dice Lucas? Esto me gustaría que lo llevemos a casita, lo hagamos con calma, analicemos bien y ya lo explicamos la próxima semana. No Eh, los van- el otro Perdón, texto, sí, dime, perdón. perdón, ¿nos los van a enviar o yo les saco una foto? Ah, ya se fue. Este, no, ¿quién se fue? El Nadie se cuadrito, fue. no, no, el cuadrito, este cuadrito para hacer la tarea. ¿Nos los van a Ah, enviar o les saco yo una foto? sí se le va a enviar, Ah, ok. incluso este mismo archivo se les va a enviar, Ah, ¿no? ok, gracias. Perdón. Lo tengan y sobre todo vean las citas bíblicas que se van a quedar para hacer una actividad pendiente. O sea, que la próxima clase nos toca a nosotros ya aprender a identificar. Vamos a ver qué tanto hemos identificado. Eso es lo que vamos a aplicar la próxima semana. Bueno, pongo el punto que me interesa. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si este, para que yo no me pase y no abuse del tiempo. ¿Vamos bien? Profesor, Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Ok. Si usted necesita tomar agüita o hacer una pausa de un par de minutitos, podemos hacerlo. ¿Qué le Sí, yo parece? creo que sí. Sí, sí. Bien. Para, para que Entonces nos ahorita. tomamos una pausa de 2, 3 minutos para pararnos, respirar un poquito, tomar agua y volvemos enseguida. Bien. Bueno, pues continuamos. Sí, Sé sí. que este archivo se le va. Entonces quiero pasar a lo siguiente.
ver ese texto de Mateo 12 1 al 8, Marcos 2 del 23 al 28 y Lucas 6 del 1 al 5. Me interesa, nosotros descubramos qué dice antes y qué dice después de cada texto. Mm, Primero vamos a leer mm, el de Mateo. Lo demás no importa que no lo leamos porque es el mismo relato. No nos interesa en este momento hacer un comparativo. Nos interesa ubicar el texto en relación al libro completo que tiene. Entonces, si alguien quiere leer el de Mateo, lo podemos leer para entender de qué está tratando y de ahí vamos a ubicarlo. Mateo 12 del 1 al 8. Leo, Leo. Sí, sí, adelante. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido qué significa yo quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Ok, perfecto. Entonces, este texto ya entendimos que es sobre estas espigas que toman en sábado, que comen y todo, y que Jesús le pone una referencia sobre un episodio del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué viene antes de este texto? Viene el referido a esta cita donde dice que mi yugo es suave, ¿no? Y mi carga ligera. Y antes de eso, sobre esta oración que hace Jesús, diciendo que le da gracias porque se le ha ocultado esto a los sabios y entendidos, se los ha revelado a la gente sencilla. Estos dos textos vienen antes. ¿Qué texto viene después? El de la mano paralizada, el tullido que tiene la mano paralizada. Ok, lo que quiero es que ubiquemos qué dice antes y qué dice después para ver si en ese contexto eh, está diciendo lo mismo con el caso de, de Marcos. Mm, ubicamos Marcos. Marcos 22, Sí, no, 2. ok. Es el mismo texto, no lo vamos a leer porque es el mismo texto. Lo que quiero, como lo dije anteriormente, vamos a ubicar. ¿Qué dice antes? Habla de una discusión del ayuno. Entonces, qué interesante. Si nos damos cuenta, el texto de Mateo lo que dice antes es acerca de mi yugo es suave, ¿no? Mi carga ligera. En el caso de Marcos, viene un tema del ayuno. Y anterior al ayuno viene la vocación de Leví.
Después de este tema viene la curación de la mano paralizada. El sábado. Mm. Ahí sí coincide. Lo que no coincide es los datos que vienen antes. Ahora, eh, pasamos a Lucas. Vamos a ver Lucas cómo lo va a presentar. Lucas capítulo 6, verso del 1 al 5. Anterior a esto, también viene una discusión del ayuno. Entonces, Lucas sí está en sintonía con Marcos en ese tema. Luego viene un tema igual de Leví, una comida y la vocación de Leví. Ok, quiere decir que Lucas y Marcos sí coinciden en esta parte anterior. En la parte posterior viene igual el de la mano paralizada. Entonces, qué interesante que tenemos que dos evangelios en este episodio coinciden y no coinciden con Mateo. Ahora, vamos a tratar de identificar qué está pasando aquí. Eh, este género literario se le conoce como género literario de disputa, ¿no? De confrontación. ¿Por qué? Porque se acercan a cuestionar a Jesús. Entonces, cuando se acercan a cuestionar a Jesús es para debatir un tema acerca del sábado en esta situación. Y acerca del sábado, bueno, qué interesante que Marcos y Lucas coincidan y nos ponga como referencia la vocación de Leví, y luego nos ponga el tema del ayuno. Y suena interesante más porque el tema del ayuno, junto con el tema de que tienen hambre, como que le da un sentido de estructura lógica. Uno, es un judío, Leví es un judío eh, que sobresale, que Jesús le dice que lo vio sentado debajo de la higuera. Luego, se habla sobre el tema del ayuno y si se habla sobre el tema del ayuno, está enfatizando esta práctica que tiene en este ambiente, el ayuno, y consecuencia lógica diría uno, pues el ayuno también te provoca hambre y a lo mejor por eso estuvieron comiendo las espigas. Entonces, suena una estructura lógica bastante interesante. De Mateo parece que va por otra línea, porque ahí es la sabiduría. Te doy gracias, Señor, porque esto se lo has ocultado a los sabios, a los entendidos, y se lo has revelado a los humildes. Y luego habla de que mi yugo es suave, mi carga ligera. Pareciera que aquí estamos en un tema de mucha espiritualidad, ¿sí? Que nos lleva al tema del sábado, mientras que en el otro parece que estamos dentro de un tema ordinario de una vida común, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿a qué nos sirve un género literario? Identificarlo, no solamente hay que identificarlo, sino también hay que tratar de encontrarle sentido según el contexto literario. Por eso quise hablar de que una cosa es el contexto histórico y otra cosa es el contexto literario. ¿Qué dice antes y qué dice después? Referente a esto, justamente es lo que yo quería aportar, darnos unas luces porque el cuestionario a- anterior, justamente me está preguntando de dónde viene Jesús, qué contexto tiene Marcos,
qué contexto literario tiene Marcos, qué contexto literario tiene Mateo, y qué contexto literario tiene Lucas. Y nos va a ayudar a entender toda la trama. Y esto es lo que quiero que nosotros valoremos cada vez que hacemos no solamente identificar el género literario, sí, eso es importante, sí, pero también el segundo paso es aprender a ubicar los contextos para saber por qué lo está diciendo de esa manera, cuál es el sentido. Y de ahí los grandes especialistas te van a hablar cuál es la teología de Mateo, cuál es la teología de Marcos, cuál es la teología de Lucas. Y creo que eso lo vamos a deducir mejor con esta resolución de este cuadro que les estoy presentando. Bueno, hasta aquí quería presentarles esta parte para que nosotros no solamente identificamos los géneros literarios, sino que demos un paso más para identificar los contextos que tiene cada género literario, ya sea por un contexto histórico o ya sea por un texto literario. Bueno, preguntas, dudas, comentarios o algo más. Eh, yo desearía preguntar, Gilberto, eh, con respecto al nacimiento de Jesús, su concepción. eh, ¿Cuál sería eh, el contexto histórico y el contexto que está teologizado y que es una elaboración del redactor? Es decir, eh, ¿qué hechos se pueden considerar como históricos y qué hechos que están teologizados y no pueden tomarse al pie de la letra? Ok, es una pregunta muy interesante. Eh, Primero voy a poner un punto de referencia. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Ahora, ¿cómo empieza el evangelio de Marcos? Con el inicio del ministerio de Jesús, el bautismo, y ahí empieza la aparición. Ese primer momento va a provocar una reflexión en las comunidades de decir, Jesús es el Mesías a partir de este momento que le conocemos, que inició su ministerio o desde antes. Y entonces, para responder a esa cuestionante, se van a escribir el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, porque precisamente nos van a hablar del nacimiento y la primera etapa de la vida y de la infancia de Jesús antes del ministerio de Jesús mismo. Entonces, tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que nos hablan sobre que Jesús es Mesías ya desde antes de su ministerio. Llega un momento posterior y viene la reflexión siguiente. ¿Y Jesús es el Mesías a partir de su nacimiento o desde antes? Y ahí es donde se va a escribir el Evangelio de Juan, porque va a hablar de la parte de la preexistencia de Jesús, ¿no? En el principio de la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y dejó poner que esa palabra puso su morada entre nosotros. Entonces, ahí Profesor, se habla sobre la sí, preexistencia. Sí, sí, disculpe, profesor. perdón. Dustin levantó la mano para Ah, preguntar. ok. Sí, 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 sí. Ya Profesor, termino de comentar. Permítame de comentar esto a Roberto. Entonces, ok. tenemos Mateo y Lucas que nos van a desarrollar esta temática. Eh, Algunos datos históricos, pues tenemos, por ejemplo, la existencia de Herodes. Herodes, la tetrarquía, la administración que tenía la región de Palestina. Y bueno, ahí tenemos algunos datos históricos. Otros datos históricos lo tenemos eh, en la construcción de las casas, en la cual nos dice Lucas de que no había espacio en la sala principal y nos habla de que fue
en un pesebre. La construcción, según la arqueología, de las casas de Palestina en el siglo primero, pues una habitación grande donde una parte era la vivienda y otra parte es donde tenían guardados los animales. Entonces, no es que haya sido una cueva en sí, sino que era parte del patrimonio de una construcción de las casas. Entonces, sí hay elementos históricos que se puedan ir comprobando estos elementos, sobre todo la existencia de Jesús, ¿no? Porque también se cuestiona eso, ¿no? Si Jesús verdaderamente fue histórico o no fue histórico, sí, hay muchos elementos. Si hay un aspecto más concreto que quisiera saber, lo podemos compartir, lo podemos dialogar este, posteriormente. Mm, no Gracias. sé, sí, Dustin, perdón. ¿Cómo está, profesor? Sí, a mí me quedó una duda con respecto al género de la enunciación. Es, Ok, es necesario que estén los cuatro puntos en un texto, porque veo que en el caso de Sansón también hay una anunciación, pero aunque sí, está claro. todo menos el nombre no se lo coloca el mismo Dios, no, sencillamente dice cuál va a ser su misión, va a haber una anunciación y todo, pero no hay un nombre. También se puede Sí, considerar un de ese tipo de anunciación. sí, claro, claro. Tomemos en cuenta que vienen siendo esquemas no son que se cumplan 100%, más bien obedecen a estos sentidos comunes, partes comunes que tienen relatos que nos vamos a encontrar con algunas variantes, ¿sí? Y tú mencionas el caso de Sansón, el caso de Gedeón también, eso, o sea, hay varios, ¿no? Sí hay Bautista. algunos, no son al 100%, incluso elementos que les de rasgos se cumplen estos elementos. Ok. Sí, ¿no? Se está cortando un poco tu internet, Gilberto. Recortado. Lo que estoy viendo, lo que de repente me así como en cámara. Bueno, espero que se me haya escuchado. Sí, entrecortado, se escuchó Ok, bueno, lo que ¿alguna la respuesta otra de duda? Dustin se escuchó entrecortado. Em, yo quería preguntarte, yo pensé que el contexto histórico lo relacionaba con la parte arqueológica, si está bien eso. Sí, 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 claro, definitivo. Los contextos históricos que te comento, Del no todo. solo, sino también con fuentes, otras fuentes, con todo lo que tiene que ver con de la historia, ¿no? Eh, Mitológica, por ejemplo, las monedas y el periodo, las costumbres, la tradición, eh, la parte que tiene con la construcción de las casas, las vasijas, todos esos elementos. En una ocasión yo conservaba eh, un pedazo de vasija de una comunidad prehispánica y una amiga arqueóloga sobre este plato. Y entonces me llamó la atención que la evocaba Profesor, y profesor, sí, disculpe, es que se está escuchando demasiado entrecortado, entonces no estamos entendiendo. ok. A ver, esperen. Mm,
pero debe ser mi señal a la mejor. Mi señal debe estar fallando. Voy a tratar de... A ver si ahí me mejoró algo. No, mejoró algo, no. A ver, así, Sí, ¿cómo se me sigue escuchando entrecortado? sí, no, ahí va Sí, bien, hasta ahora. Un poquito, sí, está mejor. ya. eh, Continuamos, yo vamos avisando, ¿no? Ok, ok. A ver, l- ah, lo de Dustin. Pregunta, eh, se cumplía todos los datos, realmente se tenían que cumplir en el opción. Yo decía que no. eh, Algunas pueden tener más de 5 elementos, Sigue saliendo pero entrecortado, Silberto, Sí, no, todavía, perdón. no nos está escuchando bien, lamentable. oh, oh my God. Entonces, a ver, Si si apagamos todos apago mi cámara, a los micrófonos, a lo mejor. a ver, No, tiene que a ver ver, con el internet del profesor. Así que si apago la cámara, puede ser que tengamos mejor recepción nosotros de su audio. a ver, espera, ya el escenario, Mientras el profesor soluciona su tema del internet, quisiera comentarles que está empezando el año y vamos a seguir con cursos muy interesantes para que estén atentos a la información que les va a ir llegando. Vamos a tener descubriendo nuestras raíces, que es un recorrido también por la palabra de Dios. Bien, profesor, adelante. Gilberto, ¿nos Sí, escuchas? no, está, Sí, se corta un poquito, pero ujú, escucho. mm, no lo estamos escuchando. Yo no escucho. No. No, no se siente nada, Silberto. ¿Será por micrófono? No, es el internet. Ah, Ah, A lo mejor se puso en el celular y tendrá que activar otro audio ajá, o alguna otra función. ujú. Fíjate si podés conectarte por internet, profe. Perdón, Mm, por el no celular. puede ser. Sí, es que no vamos a llamar. me conecto enseguida Bueno, con no el sé. celular. Ahí está. ahí Perfecto. está. Sí, Ahí se siente mejor. sí, sí, ahí se escucha. Bueno, Em, ya me estoy entrando en, ¿cómo te digo? Bien. Tenés muteados los dos. bueno,
Paciencia, por favor, son cosas que pasan, que escapan de nuestras manos, ¿no? Pero aquí estamos con toda la voluntad. Profesor, si activa el audio ahí, sí, para que nos podamos escuchar. Gracias. Ahora sí. Bueno, retomo la pregunta de Dustin. Si se cumplían todos los elementos para todos los géneros de aparición. Yo decía que no. ¿Por qué? Porque hay variantes. Cada aparición tiene ciertas características. Hay aspectos comunes que de alguna manera se van a resaltar, pero van a haber apariciones que algunos tienen más detalles y otros tienen menos. A grandes rasgos, estos serían los puntos esenciales para un relato de aparición, pero eso no significa que se tengan que cumplir al 100%, ¿no? ¿Sí? Esa era la explicación que estaba dando hace ratito con Dustin y que no se escuchaba, ¿no? En el Eh, caso ahora del sí, bautismo, y en el caso ahora del sí me escucho bautismo bien. ¿Ya me escucho bien? fue anunciado, según Lucas. Eh, Perdón, no entendí la pregunta, Dustin. Ok, según el caso del Juan el Bautista, la anunciación de Juan el Bautista que narra Lucas, es también, se puede considerar como un género de anunciación. Sí, 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 incluso sí un género de ilustración, pero también hay un detalle que tiene la misma riqueza de la temática de Lucas. Vamos a decir que es una figura díptica, es decir, como un retablo de dos páginas, de dos partes. La aparición que se da a Zacarías y la aparición que se da a María. Hay elementos que pues, se pueden comparar entre ambos casos, pero siempre va a resaltar el de María. Ok. Y, y se va a estar construido, se dice sobre este niño que tiene grandes dones que Dios les ha conferido, y luego también se dice de Jesús, pero sí, siempre se dice un plus, ¿no? Algo más. Entonces, por ejemplo, dice que el niño iba creciendo en sabiduría, ¿no? Pero cuando se dice de Jesús, dice que iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay un plus. Entonces, se van poniendo como una comparación de que en el proyecto de Dios está Juan el Bautista y está Jesús, pero siempre hay un elemento que va a hacer resaltar más a Jesús que a Juan el Bautista. Lo vas a encontrar en los primeros capítulos. ¿Sí? Gracias. Sí, nada. ¿Alguna duda, pregunta más? Mm, no. Rocío, buenas noches. No sé si quieres preguntar algo. Es, no, no, gracias, mi querida, muchas gracias. Ok, gracias. Teresita, Bueno, ¿alguna duda? Sí, sí, yo tengo duda, no sé si ya me entró el nervio de la tarea. ay, Entendí, ¿por qué? entendí, profe, que por Sí. ejemplo, vamos a leer a Mateo en el 12, en el capítulo 12, ¿no? ¿Sí? No, no, no. Es el Versículo otro del 1 al texto. 8. El cuadro, ajá, el cuadro, sí. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que leer antes y tenemos que leer después de este capítulo o de estos versículos? Bueno, Ya, en este ya, momento no. No, no, en este momento no. Simplemente es dar la técnica. Y la bueno, técnica es leer el texto, conocido como perícopa o unidad de sentido, como dicen otros. Leer el texto tiene un principio y un fin, pero a su vez, ese texto ya después también hay que aprender a leer lo que dice antes y lo que dice después para ver
en qué línea va, qué es lo que quiere decirnos. No solamente el Ok, texto mismo, sino dentro de la trama del desarrollo, ¿sí? ajá. Pero Es ahorita como, solamente, sí, perdón, pero ahorita ahorita, solamente lo que yo les estoy dando es leer solamente el texto. En el cuadro que dije que va a quedar como tarea, el cuadro, ahí ya vienen las preguntas, sí, sí, ¿sí? sí, 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 Y sí. con las preguntas uno ya se guía qué es lo que estoy buscando en el texto. Ok, nada más que de Ujú. pronto me entró en el nervio y dije, ay, bueno, hay que leer también antes, hay que leerla después, pero no, 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 ya lo entendí, profe, perdón. Muchas Ok. gracias. Y no, al contrario, Teresita. No sé, Roberto, Dustin, si hay algo más para preguntar. No, 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 muy claro y eh, realmente es muy bueno el estudio del género porque nos permite ver no solo el autor inspirado, sino la revelación, que es importante. Así que gracias al profe, muy claro como siempre. Claro, claro. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, y si les pido que prendamos la camarita, por favor, y sacamos una foto, ¿podrá ser? Pero yo Rocío, no sé, Dustin, Roberto, ahí está. yo no sé A ver, cómo se Rocío. prende la cámara. No, Ya está, estás perfecto. Falta Roberto. Roberto, Eh, si prendes tu cámara, por favor, en un ah, ratito, sí, sí, solamente la camarita. un segundo que no la encuentro. Yo no sé cómo prender la cámara. Ahí está, No, ahí estoy. está bien, está bien. Está está perfecto. bien. Denme un ratito, por favor. No se vayan a mover, quédense quietitos, porque yo, ay, espero que me salga. Ahí está. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Un segundo. Perfecto, muchas gracias. Muchas Ok, gracias, ya estamos para... Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, fue muy claro. Me gustó ver esto de la anunciación. No conocía este género literario de vocación, así que, claro, le- Sí, sí, para tener en casi. cuenta el tema de Teresita, la pregunta de Teresita, está bueno, la tarea la vamos a tener, ¿sí? Nos Sí, la van claro, a claro. pasar como siempre. Y está bueno lo que él dice, cuando no entendamos un versículo, miremos un poquito hacia adelante, miremos un poquito, leamos un poquito hacia adelante, a después, a posterior, y así podemos entrar bien en el contexto, ¿sí? De Así lo es, que así estamos es. leyendo. ¿Mm? Así que bueno, yo creo que con esto es suficiente. No sé, profesor, si tenés algo más, Milka, no sé si hay algo más, perdón. Muy no. Por mi de parte, agradecer. yo les mando el archivo hoy mismo en el transcurso de la noche. Bueno, aquí todavía es de tarde. En el transcurso de la noche les mando el archivo y ya lo tendrán para mañana listo. Ok. Sí. Perfecto, perfecto. Ujú. Ok. Bueno, ahí vamos, nos vamos. Mira, muy bien. Ya nos vamos a Sonido comer de la lluvia y lluvia. Ok. olas para dormir, para relajarse. En el caso de los chicos para relajarse y nosotros ya para dormir. Bueno, Perfecto. agradecidas como siempre. Gracias por el respeto, gracias por el silencio, gracias por las preguntas, gracias por la explicación y también por este intercambio de preguntas y de sacarnos dudas, que bueno, a nosotros por ahí puede que sea alguna duda, eh, quizás para nosotros con poca significancia y quizás sea la respuesta para otra persona que no se animó a hacerlo. Así que agradecidos de más, de mi parte. Yo creo que ya es hora de decir buenas noches, buenas tardes, buenas noches, que tengan una hermosa semana que nos espera ya con tarea, chicos, esta vez sí, con tarea en casa, para la próxima semana ya poder arrancar y a ver si solitos vamos descubriendo lo que nos está pidiendo el profesor.
No sé, algo Sí. más. Ok. Muchas más. Dale gracias. Buenas gracias. Gracias, profe. envíe Gracias Sí, por de tu nada, Gracias. Teresita. sabiduría. Hasta luego, Gracias, Roberto. Gilberto. Gracias, Buen Teresita. Nos fin de vemos. semana. Que estén muy Buen bien. fin de semana. Dustin, Rocío, gracias por estar. Nos vemos. Gracias. Nos Nos vemos la vemos. próxima. Chao, Adiós Adiós. a chao. todos. Bye, bye, bye.